Este es Luis XV. Su nieto, Luis XVI, será coronado rey a la edad de 21 años, tras el fallecimiento del ya mencionado Luis XV, que muere de viruela. Luis XVI contraerá matrimonio con María Antonieta de Austria. La estructura social de Francia en aquellos momentos estaba dividida en la nobleza, el clero y los plebeyos. Los dos primeros pues disfrutan de los privilegios, mientras que los plebeyos pues son los que tienen que trabajar para pagar impuestos. Hay cosas que nunca cambian, ¿eh? Bueno, y es aquí donde se produce la crisis de Francia. París, 1789. La gente muere de hambre en las míseras calles. La decadencia económica invade el país. La pobreza y el hambre avanzan inexorablemente. Los aristócratas dilapidan la riqueza de la nación. Y el rey Luis XVI, necio él, ignora a sus desesperados súbditos, mientras su reina sugiere que, si no tienen pan, que coman pasteles. A pesar de convocar los estados generales, el tercer estado se separa de estos y se proclama la Asamblea General en una sala de juego de pelota. Los rumores corren por las calles de París. La revolución es inminente. El 14 de julio de 1789, el pueblo decide que ya es suficiente. Armados con lo que pueden, toman la Bastilla y atacan sin piedad a la aristocracia que los oprime. Producen más respuestas violentas en toda Francia. Empiezan a surgir nuevos grupos políticos y oradores. Con todo el follón que se está montando, pues Luis XVI intenta abandonar el país. Pero lo acaban pillando. Es que es muy tonto. Hay tensión en las demás potencias europeas que piden a los franceses que ofrezcan los derechos de Luis XVI o se va a liar parda. Total, que para colmo se produce una guerra. Entre todo este fregado, pues se produce una convención nacional donde aparecen los girondinos y los jacobinos. De este último surge un orador llamado Maximiliano Robespierre. Discuten si deberían ejecutar a Luis XVI. Finalmente, en enero de 1793, Luis XVI pierde la cabeza en la guillotina. La guillotina se va a poner de moda en esta fase de la revolución. Robespierre empieza a volverse majara y va a cambiar los nombres de los meses e incluso al redactar la Constitución deciden llamarlo Año 1. La Constitución es la más democrática de la revolución, eligiéndola por sufragio universal. Esta entraría en vigor al terminar la guerra. Pero a pesar de ello, pasan cosas muy malas. Danton y Robespierre, los mejores oradores de la convención, se dan cuenta de que para poder salvar la revolución tienen que atacar. Convencen a sus compañeros para establecer una nueva y amenazadora ley marcial. Es hora de que todos los franceses disfruten de una igualdad sagrada. Es el momento de imponer esta igualdad mediante leyes que hagan justicia contra los traidores y conspiradores. Haced que el terror esté a la orden del día. Esto inicia un nuevo capítulo en la revolución. Un periodo de represión violenta llamado el terror. En un increíble cambio de tercio, los revolucionarios suspenden la nueva constitución y todos los derechos que garantizaban. Se colocan policías de paisano por todo el país. Cualquier persona sospechosa de realizar actividades contrarrevolucionarias es perseguida, sometida a un juicio rápido y mandada a la guillotina. El reino del terror fue concebido como un gobierno de emergencia. Lo que ellos entendían como terror se basaba en sembrar el terror en los corazones de los enemigos de la República. Por lo tanto, digamos que o estaban muertos de miedo o eran arrestados y liquidados. La más mínima sospecha podía mandar a cualquiera al patíbulo. Políticos que hablasen bien de la difunta monarquía, cualquiera que utilizase el antiguo monsieur o madame en vez del nuevo vocablo, ciudadanos. El miedo llena el aire. Los vecinos denuncian a sus vecinos.
El incesante movimiento de las carretas de la muerte resuena en todas las calles de París. La gente está totalmente pendiente de las ejecuciones. Saben que en París hay policías de paisano, bastantes policías de paisano por todas partes, de pie en la cola del pan, escuchando lo que las mujeres dicen y arrestándolas si no les gusta lo que oyen. Podían arrestarte por quejarte por lo caro que estaba el pan. Podían arrestarte incluso por no estar demasiado contenta con el curso que tomaban las cosas y con el éxito de la revolución, así que en realidad casi todo lo que comentaras podía traerte problemas. La Asamblea constituye un tribunal revolucionario, acelerando los juicios y las ejecuciones con una eficacia implacable. Para consolidar el poder, forman un consejo de 12 hombres y lo denominan el Comité de Seguridad Pública. A la larga, el poder tuvo que ser delegado en un grupo más pequeño, que se convirtió en el Comité de la Seguridad Pública. Al final eran 12 personas que gobernaban Francia como una dictadura colectiva. Por sus discursos magistrales y su visión revolucionaria, Robespierre enseguida se convierte en el portavoz del comité. Y su voz está pidiendo que se derrame más sangre. Una de las ironías de la vida política de Robespierre es que desde el principio él estaba totalmente en contra de la pena de muerte. Y por supuesto se tendrá que comer sus propias palabras cuando más tarde se convierta en un defensor acérrimo del terror y la guillotina. Nunca llegó a responder a eso directamente, excepto cuando dijo, bueno, los tiempos han cambiado. La revolución había vuelto implacable a Robespierre. El que fuera un apasionado defensor de la libertad de prensa, ahora restituye la censura, vestigio del antiguo régimen. Se siembra un clima de terror deteniendo y guillotinando a diestro y siniestro a cualquier sospechoso. Hay un dicho que reza, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Estas medidas drásticas dan sus frutos, y los invasores e insurgentes son aplastados. La revolución está salvada. Pero claro, como la cosa estaba muy mal, pues los moderados detienen a Robespierre y le cortan la cabeza. Ándale. La burguesía empieza a tomar el poder. Acaban con los jacobinos y otros grupillos. La cosilla empieza a complicarse cada vez más. Pero entonces, un señorito da un golpe de estado y se hace con el poder. Será conocido en la historia como Napoleón Bonaparte.